no necesitas saber y ser el experto en AI y el manejo de estas herramientas. Apóyate en la propia herramienta y haz la pregunta así de que, güey, soy un tonto, ¿cómo puedo yo mejorar eso? ChatGPT que se está convirtiendo, fíjate cómo lo estamos usando como el eje de mandarle el balón a las otras, ¿no? Las marcas que más conectan son las que tienen mayor significado. Ahí están las herramientas, te das cuenta que tenemos Ferraris estacionados. Muchas veces tenemos la idea, pero no sabemos cómo decirla, cómo expresarla, cómo bajarla. Que no necesariamente caigamos en la idea de que todo va a ser digital. No, el chiste es cómo conectarlo y cómo integrarlo a lo que ya estamos haciendo para meterle fuego, ¿no? A ver, la persona que habla mucho dice purista, te diría, es que no lo escribiste tú, güey, lo escribí yo, güey. Estamos pensando como en capas, ¿no? Entonces muchos están en la capa muy básica. Un diseñador que logra aprender eso se transforma en un leverage muy importante. Y tiene la gracia de acomodarte las ideas. Por eso la gente que los veo que están a cuentagotas escribiendo o están dejando mucho en la mesa. Muchas veces nos quejamos de cómo utilizamos ChatGPT y no tenemos buenos resultados. Y la mayor parte de la situación es porque no les sabemos dar el contexto adecuado. Oye, David, se habla mucho de la inteligencia artificial y como que es una nube y nadie sabe en realidad cómo la están usando. Creo que nosotros sí podemos decir qué estamos usando, qué herramientas de inteligencia artificial estamos usando en el día a día para proyectos reales en la agencia NET. Sí, es complicado, aunque no es tan nuevo ya las diferentes herramientas y aplicaciones que podemos usar y que están disponibles, pero lo más complicado no es el uso, sino la adopción en el día a día, ¿no? Como, qué es lo que realmente podría mover la aguja en el contexto de la agencia digital, la aplicación diaria de estas herramientas. Entonces, platiquemos, me encantaría platicar de eso, conocer, tengo curiosidad de saber qué es lo que haces en el día a día y que estás implementando. Pueden ser cosas muy tácticas. Por ejemplo, acabo de editar está bueno ese procesito. Un reel que grabamos aquí hace poquito. No está largo el proceso. Es que tiene varias capas ese reel. Es un reel sobre Beethoven, el compositor, ¿no? De la música clásica romántica, el que llegó a un punto en su vida en que se quedó sordo. Y en esa etapa de su vida hizo algunas obras, pero la máxima de ellas es la Novena Sinfonía, que es de las obras más grandes, ¿no? En la historia de la música. Y el aprendizaje es como un músico, compositor que se queda sordo, que puede ser pues el contraste más grande, ¿no? En su vida. En esa etapa justo hace una obra maestra, ¿no? Pero para llegar ahí, el, me dediqué a cargarle a ChatGPT primero. Me puse a hacer un resumen y a descubrir junto a ChatGPT qué personajes de la historia, de qué áreas de la historia, es decir, música, pintura, innovación y demás, ciencia, podrían conectar con algunos aprendizajes. Y le cargué el modelito de storytelling que aprendimos con nuestro maestro Andrés Jorge, que hace poquito nos buscó, Andrés Jorge González, y él nos recomendó el libro de Peter Guber, Tell to Win, y muestra una metodología, un modelo muy sencillo de storytelling, de desafío, conflicto y resolución. Entonces, le cargué ese contexto a ChatGPT y le dije, y el chiste de este método es que debe englobar o debe transportar un aprendizaje. Entonces le dije, conéctame esto con estos personajes que ya descubrimos, conecta qué aprendizajes para el sector creativo de agencias podemos traer, pero regrésamelo en este formato de una moraleja, un aprendizaje que está contada a través de una anécdota de ese personaje, una anécdota real que lleva estos 3 actos de desafío, conflicto y resolución. Y muéstramelo no muy alargado. Entonces le di una instrucción muy clara a ChatGPT y le digo, quiero 50 y me arroja las 50 y me las agrupó de la innovación. Podemos aprender de Steve Jobs esta anécdota con esta moraleja en este formato, ta, ta, ta. Y ya de ahí que tengo esos 50, empecé a usar por tu recomendación Claude. Porque me dijiste, oye, ese arroja un copy, unos guiones un poquito más o bastante más finos, ¿no? Creativos que ChatGPT. Entonces, eso elijo la de Beethoven y me lo traigo a Claude. Y a Claude le doy otra instrucción para que me genere un guión o la base de un guión. Y ya con eso lo grabamos aquí en el estudio de Hey Branders. Y si bien hay un guión, también improviso sobre ese guión. Pero a la hora de editar, ahí viene lo bueno. Le digo, ese lo quiero editar yo, me lo llevo a Final Cut. No tengo muchas habilidades de edición, pero sí sabía que le quería meter imágenes de apoyo. Me voy primero, antes de generar una imagen en Midjourney, yo ya tengo una galería de SREFs o de estilos, tanto de perfiles como de SREFs,
que De los Midjourney, ¿no? de Midjourney, que son estilos gráficos, pero los busco o los tengo guardados en Twitter, en X. En Twitter hay un mundo que la gente no sabe. Nosotros que somos early adopters, ¿no? Desde, pues, de qué época será Twitter, 2008, 2007, un anda así. Sabemos que ahí hay submundos. Entonces yo estoy muy clavado, me imagino que tú también, en temas del diseño gráfico, ¿no? Ujú. Entonces hay muchos grandes diseñadores, ponen ondas de Figma, de Midjourney. Entonces voy guardando un montón de cosas. Entonces siempre que me voy a meter a Midjourney, antes de abrir Midjourney me meto a Twitter a elegir de todos los SRFs que ya tengo guardados un estilo. Entonces como ya tenía en mente hacer algo de Beethoven, me encuentro con uno de los estilos que tenía guardado y ese me lo traigo a Midjourney y empiezo a generar imágenes relativas a Beethoven con un SREF para que pues las imágenes se vean parientes entre sí y ya voy tuneando el prompt para que me arroje una imagen y sobre esa imagen de las que fui eligiendo fui generando con un clic videos en Midjourney. Pues, es Ujú. muy rapidito. Y esas imágenes ya las cargué en Final Cut para hacer esa edición. Entonces, si te das cuenta, es un procesito creativo, Ujú. pero que en este caso involucra temas de ChatGPT, temas de Claude, temas de Twitter, para tener galerías, ¿no? Opciones de SRF y luego ya generarlas en Midjourney y finalmente pues conectarlas en Final Cut. Y ya la musiquita que agarré, creo que una era de Arliss y otra de Envato, Ujú. que son variaciones sobre la novena sinfonía, pues para que todo conectara, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que el aprendizaje aquí es saber qué herramienta funciona mejor para qué Ujú. y obviamente pues tener claro un flujo de trabajo para que te vayas yendo de la A a la B, a la C y demás. Sí. Oye, me gustaría que profundizar para beneficio de todos y también curiosidad mía de lo primero que dijiste de Tell to Win. ¿Cómo le cargaste ese contexto o a qué te refieres cuando mencionas que le diste contexto a ChatGPT para que tuviera en cuenta el autor y el libro en particular? Lo primerito es algo que tú y yo sabemos y que mucha gente todavía no lo adopta, es de tenerlo aquí en el teléfono. Ujú. Es mucho más fácil por temas, no sé si ergonómicas, el concepto por el de tener tu teléfono, pegártelo aquí, decirle, hola ChatGPT, te voy a pedir unas instrucciones, pero primero te voy a decir que quiero lo que te voy a pedir en un formato de storytelling que se compone de 3 actos. Mira, el primer acto es el desafío. En esta parte, el autor perdón, o el personaje se enfrenta a un reto, es decir, donde su vida llevaba cierto caminito, pero tiene un desafío, a veces es una problemática, un imprevisto o un proyecto. Y el segundo acto es el conflicto, es decir, el héroe o el personaje debe luchar, debe traer todo en contra. Entre más drama tenga la historia, pues más vamos a conectar. Y finalmente, el tercer acto es una resolución en donde el héroe le gana a ese conflicto, a ese antagonista, a esa dinámica que está viviendo, sufriendo y termina ganando, esa es la resolución, pero en la resolución debemos arrojar una moraleja, que es el componente más importante, es el cuarto sobre la cual está construidos los 3 actos. Y aquí debe venir un aprendizaje. Entonces, ChatGPT o Claude, tu aplicación de preferencia, quiero que aquí estás transcribiendo, no estás platicando, estás transcribiendo. Ujú. Quiero que guardes y aprendas este modelo de storytelling. Te lo voy a volver a repetir. Desafío, conflicto y resolución, donde hay un personaje central que está viviendo esta historia de 3 actos, pero lo más importante es que trae un aprendizaje, una moraleja. Sin esto no es una historia. ¿Podrías, por favor, transcribir y guardar esto? Porque a continuación te voy a hacer peticiones. Y trum, ChatGPT o Claude empieza a transcribir eso y te dice, perfecto, ya te entendí. Lo que quieres es contar historias en un formato clásico de storytelling, pero que está resumido para que ta, 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 y te los empieza a poner así y dices, Ujú. y si no te entendió algo, le dices, está muy bien lo que me dijiste, pero del punto 2 creo que te confundiste y la final, y hasta que te arroje el modelo que tú quieres, le dices, ahora sí podemos iniciar. Tu siguiente instrucción es esta. Sí, fíjate que hay una perla ahí escondida súper importante. Número uno, leí tal cual ese estudio donde se menciona que hay una latencia de las ideas. Es decir, cuando uno piensa las ideas, cuando uno tiene un pensamiento que puede ser conceptual y se puede parecer algo que tú puedes materializar como una idea, y uno la escribe, tiene mayor latencia, tiene mayor delay, tiene mayor tiempo, a diferencia de que si uno la verbaliza, o sea, Te las vomitando, ¿no? Tal cual. tal cual, o Se va sea, todo. es como una manera muy sencilla, natural de qué es lo que uno aprende como bebé, como niño, pues lo primero que uno aprende, Claro. pues, es hablar, ¿no?
no aprende a escribir en el teclado. El escribir en el teclado es algo que viene posterior y que tienes tú que desarrollar. Entonces nunca va a ser igual el bajar tus ideas por medio del teclado de una computadora, lo que tú te vas a tardar, y sobre todo porque a nivel creativo, lo aprendimos en Design Thinking, uno se limita, se bloquea, ¿no? Editas. Se edita, viene como un cierto filtro, decir, ay, güey, a ver, ¿cómo voy a estructurar esta idea? ¿Cómo se lo comunico a ChatGPT o esas herramientas? Y no, eso es precisamente estas herramientas están hechas Es la para gracia. estructurar tus ideas. Te pueden ayudar a ti muchísimo a mejorar, incluso para los que son más difusos que otros. Si tú balbuceas, si tú dices algo redundante, estás amplificando incluso el contexto, las palabras, a lo mejor juegas con otras palabras, pero le estás ayudando a ChatGPT para que luego el resultado, y sobre todo cuando finalizas después de este tránsito, como que, oye, y ahora, después de que te dije todo eso, ayúdame a estructurar y a tener un pensamiento extendido y profundo a partir de lo que actualmente te acabo de decir. Yo creo que número uno es esa como perla de que sí o sí utilicen como creativos el hablarle al celular, mínimo con el transcript que ya trae iOS o Android, ¿no? Y fíjate que número 2, muchas veces nos quejamos de cómo utilizamos ChatGPT y no tenemos buenos resultados. Y la mayor parte de la situación es porque no les sabemos dar el contexto adecuado. ¿Qué quiere decir? Que si tú no le hubieras dado el contexto de Tell to Win, de este framework, de cómo querías el resultado de storytelling, te hubiera dado lo Cualquier que cosa. existe ahorita en el mayor de los copies que hay en Internet. Todas las agencias que dicen, los creativos que dicen que están utilizando inteligencia artificial, se ve muy genérico el Los prompts trabajo. chiquitos, ¿no? Los prompts chiquitos, la manera muy superficial y sobre todo no contextual de cómo quieres que te dé el resultado estas herramientas. Entonces, el secreto es tal cual, en primero tú como creativo tener estas herramientas, ingredientes como un buen chef, ¿no? De que, oye, a ver, tú en algún momento leíste ese libro y ahorita te está sirviendo mucho, ya le estás dando a ChatGPT una manera como unos lentes, ¿no? Como un filtro de muchísima calidad, porque es todo lo que conoce este autor, que es buenísimo, y no necesitaste tú saber mucho como lo que sabe el autor, pero ChatGPT sí sabe mucho, Y lo tiene, conecta. y lo conecta, entonces va a elevar, es como si fuese un platillo y le dieras un ingrediente con muchísimo sabor al nuevo platillo que te va a regresar. Sin embargo, si tú no le dices esa cualidad, ese contexto, esas características a ChatGPT o Claude, pues te va a arrojar contenido genérico que hay allá afuera. Entonces, esa es una gran perla, un gran asset que de igual forma yo descubrí que al momento en que yo logro, y sería como el punto número 3, hacer como una mini planeación, porque muchas veces nos intentamos, tal vez lo más natural para cualquier creativo hubiera sido, oye, ¿sabes qué, ChatGPT? Quiero un video de Beethoven que sea Funciona. trendy, que sea muy vistoso y que sea viral para Instagram. Dame 4 opciones. No manches, no hay una planeación de lo que quieres hacer, no hay un framework, no hay el hecho de que haya una historia, el resultado de hacia dónde quieres llegar, qué quieres comunicar. Entonces, ese paso cero que tú tuviste como creativo y que te apoyaste con AI para que te ayudara a estructurar la idea, incluso ya te ayuda y a mí me ha resultado mucho para el tema gráfico, ya para el tema táctico, porque empiezo a reutilizar toda esta parte conceptual y maximizo muchísimo mis resultados como creativo. Y hay algo de lo que acabas de decir, algo muy importante, de que tenemos en mente el proceso, ¿no? De que, a ver, aquí no estoy yendo por el guión, estoy yendo por la historia, la anécdota, me explico. Ya sobre eso yo elijo cuál es El guión y es ya táctico, ¿no? el guión es muy táctico. Porque le pedí 50 y fui eligiendo, mira, esta me gustó de Beethoven, esta me gustó de Kafka, esta me gustó de Steve Jobs, esta me gustó. Y ya sobre esas, ahora sí ya me preocupo de los guiones, me explico. Pero sí, el creativo está fallando en que dame 3 guiones y por eso escuchas o ves copies como esa no era una pelea, era una victoria aún por descubrir. Dices, no mames, esta la hizo con un chavo que mete en el prompt más básico del mundo. Sí, sí, sí. Oye, Sammy, hablemos un poquito de Claude, porque la verdad, para mí ha sido un game changer en lo que hago diario. No quiere decir que sea la única, utilizo mucho ChatGPT, incluso porque ya es como desde hace 3, 4 años, o desde 3.5 que lo estoy usando y está como mi vida ahí, por así decirlo.
pero lo estoy usando cada vez más Claude, no solamente en copywriter, sino hacer temas de investigación profunda, wireframes. Ahorita te platico un poquito más de lo que recientemente lo estoy usando, pero platícame tú, ¿qué es lo que, incluso en el taller reciente que dimos el sábado de marketing, les compartías una manera de trabajar a las personas que vinieron, ¿no? Sí, fíjate que también otra que está ahí es Notebook de Google, ¿no? Esa la uso para cargar referencias. Es decir, no sé, íbamos a hablar de marketing. Ya teníamos nuestra metodología de 5 pasos, ¿no? El marketing 5X. Entonces, para enriquecer eso, le cargué, creo que te deja cargar 50 referencias, 30 o 50. Entonces, le cargué 50 referencias de Hormozy, Seth Godin, de fulanos, menganos y perenganos. Y ya se las cargué a Notebook. Y sobre eso, le dije, ahora sí, busca de toda la librería. Notebook funciona como una librería, que tú le cargas referencias, videos, PDFs Y y no demás. alucina, ¿no? No, Y no no busca sí. fuera de las 50 Sobre esto, referencias. ándale, sobre esto quiero que busques algo donde hablemos de la value proposition o de estrategia de contenidos. Pero Notebook no le estoy pidiendo el guión, no le estoy pidiendo algo, le estoy pidiendo que haga mi investigación del marco que ya le cargué, ¿no? Entonces, de esto dame insumos, qué piensan estos autores o estos videos, en estos videos que comentan lo que te cargué de la value proposition o de la diferenciación, cualquier cosa, elemento. Y esos insumos que te da, trae un botoncito para copiar y pegar. Y eso ya te lo llevas a ChatGPT o a Claude. Y en este caso con Claude, algo que me ha funcionado, eso se lo vi a Matt Gray, por ejemplo, de que el vato dice, lo primero que vas a hacer es que vas a buscar escritos, algo que tú hayas escrito. No que trabajaste con ChatGPT, no algo que alguien te editó. Busca esos posts o esos mails, o incluso yo lo llevaría hasta más extremo, esos mensajes de WhatsApp, algo que tú digas, esto trae mi esencia, así escribo. Y si el vato, los vas a traer, los vas a cargar, yo creo que yo me agarré creo que como 25, 30 de newsletter, de post y demás, y se los cargas y le dices a Claude algo así, te estoy cargando estas piezas que yo mismo escribí, las hice en mail, las hice en WhatsApp, en post, en Facebook, lo que tú quieras. Quiero que las analices para que encuentres cómo es mi forma de escribir, cómo es mi personalidad, le pides el análisis, ni siquiera le estás diciendo, quiero que hables así. Le agregas pasitos, igual lo del proceso que decías hace rato, ¿verdad? Todo el mundo se va, ahora cópialo y ya no. Y entonces te da un análisis. Y ahí mismo tienes la oportunidad de esto, cámbialo o no. Pero ese análisis que te da, lo copias y lo conviertes en PDF o copias ese texto y se lo cargas a la configuración de Cloud, en donde le dices, no sé cómo se llama ese apartado de settings, donde le dices, le das instrucciones generales, ¿no? Las instrucciones. Y le pones, Que puede ser por proyecto también. de esa instrucción que te da, se la pones en Cloud y le dices, quiero que hables así porque esta es mi forma de hablar y le pegas todo el chorizo. Que usas estas analogías, a mí me puso, usas estos mexicanismos, del como el güey y no sé qué, le digo, claro, méteselo, güey. Y pum, 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 te da, o lo puedes hacer por proyecto y el vato te recomendaba, dice, exporta eso en un PDF, porque eso mismo te lo llevas a ChatGPT, bueno, donde tú quieras, güey. Si tú eres un líder, ese mismo PDF se lo das a tu equipo. Al güey que contrataste para hacerte Reels, le das ese PDF, porque ya sé que me vas a hacer mis guiones en ChatGPT, nada más cárgale esto, güey. Y eso ya te da una forma de hablar. Yo creo que de lo más importante, ese descubrimiento, me gustó mucho hacer eso porque ahora sí, güey, ya no te sale el copy genérico. ¿Tú haces algo así? Sí, definitivo. Fíjate que recientemente eh, estaba haciendo y tenía el reto de hacer un wireframe. Tenemos que hacer una landing para un cliente que es de España y estamos rediseñando la marca y también le estamos ayudando a hacer la landing page que va a reemplazar lo que actualmente tiene. Entonces, lo que hice es el mismo proceso que estás mencionando ahorita, pero agregué el darle un contexto a Cloud de una mezcla de mi conocimiento de 25 años de hacer landing pages y todos los documentos que he comprado ebooks, tengo referencias de usabilidad de Jacob Nielsen, correos electrónicos que he grabado en mi Evernote y ahora Notion. eh, entonces tengo N referencias acumuladas de como, digamos, mi biblioteca personal, ¿no? De mejores Las prácticas. mejores prácticas que me han gustado, que he acumulado, que he visto incluso en Twitter, lo empiezo a grabar, a guardar, ¿no? Entonces,
tengo todo un cúmulo de referencias e información relacionadas a cómo diseñar una buena landing page orientada a la conversión. Entonces, lo que hice es, ¿sabes qué? Antes de tocar y decirle a Claude que me genere una propuesta de wireframe, tengo que darle contexto de varias cosas. Número uno, le voy a dar contexto y me sirve para todo Net. O sea, cualquier persona en Net de diseñador que quiere empezar una landing page, le voy a pasar este documento que es el compendium de toda mi experiencia de cómo hacer un buen wireframe orientado a la conversión con todas las mejores prácticas para de usabilidad, etcétera. Entonces, para hacer ese documento me llevó un rato. Le arrojé PDFs, le arrojé los documentos que yo tenía, screenshots que he guardado de Twitter, y a tal punto que me acabezan los Los tokens tokens. de Cloud, lo intenté hacer en Cloud Code, también me los acabé, me decía Cloud que tenía que yo hacer el upgrade para la opción Max que cuesta $200, le dije, no, güey, o sea, no te voy a pagar $200, lo terminé haciendo en Gemini porque se extendía a nivel de caracteres el documento, ya era más de 50,000 caracteres ese documento. Entonces lo logré hacer en Gemini porque creo que tiene a nivel del LM, es más grande, permite hacer documentos más grandes. Gemini es muy bueno para hacer esas investigaciones profundas. Entonces se tardó un buen rato haciendo ese documento. Entonces, ok, ya tenía número uno ese contexto para que yo le pudiera decir que actuara como un ¿Y el experto. Gemini es el pagado o La versión de paga, porque pagamos, entre paréntesis, muchos no saben que si tú Workspace? pagas el Drive de Google, porque tú como diseñadores que somos que compartimos los videos, a veces estamos pagando la versión de paga para el storage de Google Drive. Y por lo general, esa versión que tú estás pagando al mismo tiempo Gemini Pro. Y ahí tienes acceso a hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, número uno, tenía contexto de las mejores prácticas de hacer landings. Hice otro documento que ya es lo que siempre hago por default, en que si viene un proyecto nuevo en Net, hago un documento extendido de un brief maestro, un master prompt acerca del proyecto. Y nos sirvió muchísimo que hicimos un Discovery Workshop hace unas semanas aquí con casi, no sé, 6 horas estuvimos platicando del proyecto. Entonces tenía yo el transcript de toda esa plática que sucedió en Zoom. Entonces le arrojé también, en este caso a Gemini, y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer un documento con todo el contexto de este cliente, todo lo que platicamos en un buen formato. Entonces, número dos, ya tenía el contexto del proyecto. Entonces, ahora sí, le cargué eso a Claude en un proyecto y le dije, ahora sí, ayúdame a hacer una landing page orientada para la conversión. Pero fíjate, aquí está ese paso intermedio que descubrí recientemente. Antes de decirle esa instrucción, le dije, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer un prompt. O sea, tú mismo Claude, no sé hacer prompts y quiero hacer esto. Ayúdame a generar el mejor prompt para que al mismo tiempo tú me puedas ayudar a mejorar los resultados. Entonces te genera, perdón, un prompt súper detallado, muy bien estructurado en formato Markdown, formato código, que entonces logro pegar en un prompt, pero me explico, hay como pasos previos para entonces llegar al último paso que es generar el wireframe, que al final del día me llevé ese wireframe, perdón, esas instrucciones a Figma Make. Ni siquiera lo terminé haciendo en Cloud, porque Cloud para generar landing pages no es muy bueno. En Figma Make sí logré hacer ya un wireframe y Figma Make muy padre, tiene la forma en que te genera el código, pero puedes hacer la ingeniería reversa para generar el Figma, editable en diseño. Entonces ya pude generar, eso es reciente, hace un par de semanas, donde ya abrí el wireframe editable en diseño con Helvética, colores así, sin colores, o sea, blanco y negro, y puede editar cada uno de los bloques con auto layouts, o sea, cosas avanzadas en Figma, y me permitió a mí una manera muy ágil tener una landing page que, por cierto, hoy presenta al cliente y el cliente así, no manches, o sea, esa landing no tengo nada que comentar, güey. O sea, tiene todos los elementos para construir conversión y lo que queremos hacer a nivel de negocio, porque tenía el contexto del proyecto, el contexto de negocio, el contexto de mejores prácticas eh, con reviews, con video, con quick facts,
con testimoniales, con agitación, o sea, todas esas estrategias, como lo que acabas de comentar, storytelling, pero en el contexto de persuasión, de cómo se debe de, llevar una conversación de objeción de ventas, etcétera. Entonces, muy bien construida y fue un game changer para mí, porque lo que antes a lo mejor me tardaba hacer una landing en Figma detallada, donde yo iba a papel, y está bien ese postecito, pero ahora lo estoy haciendo acá directamente en una herramienta. No sé, antes me demoraba, yo creo que esa landing me hubiera demorado, yo creo que unas 4 o 5 horas hacerla en Figma directamente. Ahorita en ese momento me demoré tal vez como 3, pero ya tengo los contextos. Lo puedo reciclar. Es algo que uno a veces no ve de que, ay, güey, voy a invertir en hacer este documento de mejores prácticas. Sí, güey, pero ese documento ya se lo puedo compartir al cliente, se lo puedo compartir a mi equipo de trabajo para que a su vez ellos hagan landings o hagan copies, porque de hecho lo vamos a reciclar para hacer la marca, copies de la marca para el concepto de marca. Entonces, estoy jugando ya a largo plazo, estoy dejando algo muy bien cimentado para que la próxima vez podamos reciclar el contenido. Y mira, y aquí te va algo más que acabo de hacer el día de hoy. Ya logré hacer lo de los skills de Cloud. Esto reciente que acaba de sacar Cloud esta semana, donde a diferencia de los proyectos, le estás dando a Cloud una forma de trabajar como agentes. De una manera muy estructurada le estás dando un marco de referencias de, ¿sabes qué? Cloud, no te salgas de estos pasos e instrucciones que yo te voy a dar. Porque no sé si te ha pasado, ChatGPT tiende como a adelantarse, tiende de que, güey, a ver, ya me diste instrucciones de este video y se adelanta y ya te dice cómo lo vas a publicar. No, güey, yo nada más quería que primero este paso, luego este paso. Entonces, se batalla de una manera natural, a, termina uno dándole muchas correcciones de los pasos que están sucediendo en medio o no te dice su proceso de pensamiento para llegar a eso. Asume muchas cosas y está bien, es muy positiva. Es cierta crítica que le tienen a estos LLMs que son muy positivos y actúan por default en muchas maneras, porque están entrenados de esa manera para darte resultados con una latencia mínima. Para el usuario básico, ¿no? Para el usuario básico y para que no se sienta lento el proceso, porque si algo, lo lento es primo de lo tardado, de lo mal hecho. En el contexto del internet, ¿no? De que, ay, el Sí, loading, genera fricciones, ¿no? la fricción, se está tardando algo, qué flojera. Por eso inventaron lo del deep research. Ahí sí, mentalmente tú dices, si entra el deep research se va a tardar. Entonces tratan de minimizar. Por eso hubo muchos problemas en el cambio de la versión 4 de ChatGPT con la 5. Porque, güey, ¿qué selecciono? ¿El de pensamiento, el que piensa, o el que razona, o el que no razona? Entonces quieren minimizar las latencias. Hay una carrera contra eso. Entonces asume muchas cosas en el camino. Entonces, lo, el gran juego en ese sentido con los skills de Cloud es que tú le dices a la inteligencia artificial, en este contexto lo que estoy haciendo es cómo mejorar los copies de Instagram de Net. Entonces, de igual manera, el proceso que ya platicamos ahorita, le di un documento de investigación de mejores prácticas para generar el tono y voz de una marca. De ahí le di información de Net, le di scripts de estos podcasts. Le dije, oye, ¿sabes qué? Están todos esos scripts de los últimos 10 podcasts que hemos grabado. Interpreta lo que mencionas de Matt Gray. Interpreta cómo hablamos en Net, cómo habla Samuel y David, porque al ser dueños, al ser los líderes, representan mucho la voz y marca de Net. Y ayúdame a generar el skill para que cada vez que yo te mencione, no importa el chat, no importa el proyecto, en cualquier parte que yo esté en Cloud, que yo mencione, sabes que estoy haciendo un copy para las redes sociales de Net, tú identifiques que tengas un skill, ciertos parámetros, ciertas instrucciones y revises cuál es el tono, el lenguaje, el- la forma en que debemos de expresarnos, si tiene emojis, si no tiene emojis. Son como instrucciones más directas para que yo pueda realizarlo y sobre todo para compartirle al equipo. Eso es lo que yo quiero hacer, Sam. Como una Tener, base, ¿no? tener incluso un pensamiento de liderazgo, de que, güey, yo ya no quiero hacer esos copies y sobre todo yo ya no quiero corregir a mi equipo en el buen sentido. Yo quiero que mi equipo sea sostenible en las tareas que yo les delegue.
sea sostenible, que ya no dependan de mí para que yo no les esté revisando algo. Si yo ya dije que no debe tener emojis y que solamente debe tener 3 hashtags, pues yo ya no quiero revisar eso. Entonces quiero que la inteligencia artificial lo revise por mí. Entonces la manera de solucionarlo reciente es a través de estos skills, donde yo ya le voy a pasar un punto MD al equipo. Que Oigan, se lo carguen a Cloud. instálenlo a Cloud, yo les enseño a instalarlo, que porque sí es un poquito técnico, Es y como cada vez código, ¿no? es entras a la configuración y carga este punto MD que al final del día tiene una serie de instrucciones que debe de hacer checklist. Es como un checklist. Es lo que hemos platicado donde le recomendamos a todos los diseñadores, ¿no? Checklist, De que, checklist. güey, a ver, vas a publicar algo en internet, en este caso copies, pues que no tenga error. Ya lo revisaste la ortografía, Ya subiste esto. ya tiene hashtags, tiene o no tiene Por ejemplo, y ahí emojis. le pones que haga preguntas. Le puedes poner eso como parte de las Que eso es buen instrucciones. hack, ¿no? De que es de Claro. los son de que, oye, no has para precisamente para ahorrarte el asumir, ¿no? Y de todo esto veme haciendo preguntas para que vayas llenando, ¿no? Sí, fíjate, lo que yo siento que están tratando de resolver es el tema de los agentes. Por ahí hay una entrevista bien interesante de una persona muy picuda de AI que cuestiona mucho de si vamos a llegar a la superinteligencia cuando apenas estamos pisando poquito en el terreno de los agentes. Es complicado porque está muy fragmentado en términos de diferentes herramientas y lograr coordinar todos. Ya en la realidad se pasa más la gente dándole mantenimiento a estos agentes de lo que realmente te logra Te solucionan. sistematizar o automatizar. Entonces, de una u otra forma es el factor humano, lo que acabas de decir, te hace preguntas. Entonces, yo siento que lo que está tratando de resolver Cloud es con estos skills que tengas en un solo lado un mini agente, ciertas instrucciones, te haga preguntas, te guíe en una conversación y tú puedas incluso compartirlo en otra computadora o con un equipo de trabajo. Y fíjate, eso de las preguntas, igual ese proceso que te dije que hice, igual intenté hacer que me diera los prompts en Claude, pero me los daba gigantescos y también me acabé los tokens. Me di cuenta que si le pido a ChatGPT, oye, hazme un prompt para Claude, me lo hace más resumido y mejor. Fíjate, le pido a ChatGPT, hazme un prompt para cargarle a Claude y ese prompt viene con la instrucción de que me haga preguntas. Y me vas a ir haciendo una pregunta una por una para que sepas más. Es decir, le estás diciendo a una inteligencia artificial que le diga a otra qué te debe preguntar para generar la instrucción, ¿no? Pero es lo que dijiste justo hace rato. Es un proceso que lo debes tener en mente o si no, pues dibújalo, ¿verdad? Porque si no, lo básico, lo que está haciendo todo el mundo es de que, oye, ChatGPT, dame 10 ideas. De que no, güey, o sea, la creatividad nunca ha funcionado así, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer nuestros propios procesitos. Bueno, hice eso. E igual, de que ya con todo el framework cargado y demás, ya cuando te va haciendo preguntas, igual contestándole, dictándole al teléfono para lo que decías, ¿no? Para vaciar todo, güey. Porque justo esa es la gracia, ¿no? De que te da estructura. O sea, tú puedes disvariar y puedes hablar como Cantinflas y tiene la gracia de acomodarte las ideas. Por eso la gente que los veo que están a cuentagotas escribiendo o están dejando mucho en la mesa, ¿no? Sí, fíjate que un gran hack y con eso terminé una reciente presentación que di en HEB. Me invitaron, que es nuestro cliente ya de varios años, me invitaron a dar una presentación de AI. Y mi último slide fue, porque fui muy denso, considero yo, de darles a lo mejor información muy técnica porque navego, tengo el privilegio de navegar como en diferentes áreas. Y les dije, ¿saben qué? La neta, si no me di a explicar en todo lo de esta hora que les he platicado de AI, tendencias, de video, de cómo puede implementar video, partner de pensamiento, estrategia, de lo que estamos haciendo en forma real en NET con muy, muy buenos resultados, la verdad. Les dije, miren, si no implementan nada, implementen porfas esto. El utilizar a la propia AI para que generen los prompts. Es decir, no necesitas saber y ser el experto en AI y el manejo de estas herramientas. Apóyate en la propia herramienta y haz la pregunta así de que, güey, soy un tonto, güey. ¿Cómo puedo yo mejorar eso? Porque hay una gráfica de que mismo Claude publicó hablando de la ingeniería de prompting, donde mostraba, a ver, un prompting muy avanzado, muy complejo y demasiado detallado versus un prompt donde no está detallado. Y el que tiene mayor eficiencia es el que está en medio. Y mira, tiene una lógica como la neta, ahora sí que el sentido común que debería de ser regir.
¿Cuál es el sentido común de que, güey, a ver, la persona que habla mucho dice poco? Ujú, ¿Sí o no? sí. O sea, si estamos en términos de una comunicación asertiva y efectiva, mayor cantidad, muchas veces hemos hablado de la economía del lenguaje, ¿no? En términos de copy. La persona que habla más, la que habla, se expande más, no necesariamente es la que comunica mejor. Al contrario, la persona que logra sintetizar mejor, es clara, se va a comunicar mejor y va a obtener mejores resultados con ella. Y entonces les compartí ese slide, que miren, si no saben hacer otra cosa, quítense el miedo y utilicen a la propia IA y decirle, miren, mira, esa es mi idea, quiero llegar hasta acá, ayúdame en esto y la neta no te sé usar, ayúdame a usarte mejor y cómo me ayudarías a mejorar esta pregunta que te acabo de Incluso hacer. hasta cosas tan básicas y mundanas como decirle a ChatGPT, hazme 10 prompts para Nanobanana para que me ponga en diferentes situaciones sin alterar mi rostro. Ya ves porque tiene su gracia, ¿no? Poner, y pum, te los da. O sea, lo que acabas de decir lo puedes llevar tanto a cosas tan estratégicas como cosas tan básicas, pero precisamente esa es la gracia de las inteligencias, ¿no? Y sobre todo ChatGPT que se está convirtiendo, fíjate cómo lo estamos usando como el eje de mandarle el balón a las otras, ¿no? Sí, esa estrategia lo he visto como que le explican de dos maneras. Una le llaman AI Pong o ping pong, como decir, em, el- tengo los resultados en esta AI y se los mando a otra. Y lo he visto explicado también de una manera inteligente, que cómo los organizas, como te acuerdas lo que aprendimos en Design Thinking de los sombreros, donde es una estrategia o dinámica para que en una mesa de trabajo creativa, cada persona tenga un rol que fomente la creatividad en los contrastes de pensamiento que pueden tener entre uno y otro. Es decir, por ejemplo, nombras a un sombrero, que es el sombrero realista, esa persona que es muy acotado a los hechos, que tiene un pensamiento muy realista, aunque la persona no sea así, pero es como un juego de rol, donde te metes en el personaje con ese sombrero y siempre vas a tener una opinión realista de la idea que se presenta en la mesa. Hay otra persona que es muy optimista, una persona que tiene un pensamiento divergente. Entonces, en términos de AI, o como yo lo logré ligar para poderlo aplicar a mí, es que, a ver, voy a utilizar más Gemini en el sentido de la investigación profunda, donde cuando... Más que Perplexity. Sí, 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 más que Perplexity. Fíjate que Perplexity no lo he usado tanto a propósito porque la ligo más en términos de la búsqueda, Ok. para hacer investigaciones de la presencia digital de alguien, pero no ha habido como una necesidad Que es más para research. más para research, pero como buscador. Ok. Acá en Gemini sí he visto que los resultados de research más avanzados y sobre todo porque en las otras, ChatGPT y Claude, sacaban los tokens y Claude, y ChatGPT llega un momento que el research te lo vas a acabar en el mes. Ujú. Están como capeados. Entonces, utilizo como el sombrero de la investigación Con con Gemini. Gemini. Con ChatGPT, la verdad, lo del día a día, me gusta muchísimo cómo está la aplicación hecha, nativa de Mac. Incluso, no sé, el día de hoy lo usé unos 20, 30 veces para que me ayudara en cositas de Figma. Ok. Por ejemplo, oye, ¿cuál es el shortcut para moverme entre frames cuando está todo dentro de un frame? O sea, estas cosas cuando tenemos dudas de algo tecnológico, en lugar de preguntárselas a ChatGPT, es mejor en Gemini. No, para tener una conexión de lo que yo uso en mi computadora en forma nativa, como existe la aplicación de ChatGPT nativa para Mac, utilizo ChatGPT. Ok. Gemini solamente se puede usar para web, entonces Ujú. me tengo que ir a Google Chrome, utilizarlo ahí, pero acá lo tengo como en el shortcut, la aplicación nativa y te aparece siempre en el centro, en la parte de abajo de tu pantalla y está sobre todo. Entonces puedo seguir diseñando Mm. y tener acá como un acompañamiento de si le pregunto un shortcut de lo que estoy viendo o cómo mejorarías esto, corrígeme la ortografía, cómo harías esto en Figma, como un acompañante del día a día. Es como utilizo ChatGPT. Y Claude, por ejemplo, intenté hacer investigaciones profundas y se resetea, o sea, como está capeada en términos de toques, ya lo intento llegar como la última milla para decir, ok, ya hice esta investigación, ya tengo esta información, ahora sí, Ya, ayúdame a hacer algo ya para el copy, ¿no? Ya. exactamente el resultado Y final. fíjate, y hablando de imágenes, por ejemplo, una que casi nadie tiene en el mapa es Grok. Grok es muy rápida para generar imágenes con ese tono realista o cosas así. Y nadie la está pelando, ¿no? Lo que decía el submundo de Twitter, ¿no?
que todo el mundo se clavó en ChatGPT y ahorita pues lo de Gemini, ¿no? Nano Banana. Y Grok por ahí hay que ponerle un ojo también en los videos y demás. Se está haciendo como que le está metiendo, ¿no? Elon Musk. ¿No te has metido a Grok? Sí, fíjate que sí me llamó mucho la atención que estaba leyendo a Dan Martell y que le preguntaban, porque él usa mucho AI, el, cuál es su apuesta, ¿no? Dentro de toda esta competencia, carrera de AI, y él decía, ¿sabes? Elon Musk. Y sí lo he visto muchísimo, o así palpable, de el corto tiempo que él ha tenido desde que lanzó la versión super inicial de la generación de imágenes versus lo que tiene ahorita, viendo como esa gráfica de crecimiento de lo realista O sea, versus como proyectando, ¿no? de lo que hizo Midjourney. O sea, Midjourney tuvo más tiempo, necesitó más tiempo y tiene lógica, porque lo que está haciendo Elon Musk es que se está Se apalancando está subiendo en con los hombros de todo, no, incluso con lo toda de la Twitter, audiencia ¿no? que tiene en Ujú. Twitter. Toda la data, ¿no? Tiene la versión gratuita para Twitter, está como tratando de hacerlo masivo, más todo el tema criticado de la no moderación, que ahí puedes colocar términos que son censurados en otras plataformas y no la censura Grok. Y ahorita trae lo de la Grokpedia o Wikipedia, le está haciendo guerra a la Sí, sí. Wikipedia, pero también con su propia... Esas, digo, son aplicaciones que están ahí, que parecen muy obvias, pero que no muchos están pelando. Y es rapidísimo, en general, ya Nano Banana ya es rápido, ¿no? Y en comparación de ChatGPT, por ejemplo, pero creo que es rapidísimo. Sobre todo cuando quieres generar algo rápido, una prueba de concepto o algo rápido, y pues desde el teléfono. Algo más, por ejemplo, que hagas en Claude, aparte de copy. Porque Sí, yo me clavé en eso y para eso le he dado uso nada más. fíjate que recientemente publiqué por ahí que estuve varias semanas haciendo el proyecto de branding de Cracks Business School para Osotrava. No lo compartí mucho, pero la parte conceptual la hice muchísimo en Cloud. Estuve platicando muchísimo en encontrar el ángulo creativo, el insumo creativo que me llevara a formar algo partiendo del eslogan de Facta non verba que hizo Oso. Esa es inspiración de Oso, que quiere decir hechos no resultados, que va hacia el emprendedor que nunca ejecuta y se pasa en la planeación. Entonces, evidentemente, y esa es la chamba del creativo, a mí no me gusta como que, a ver, si el cliente ya dijo esto o tiene esta base filosófica, pues no le voy a presentar algo literal de eso, Ujú. sino, oye, mi chamba es cómo algo, algo más padre. ¿Cómo construyo sobre eso? Construyo sobre eso el concepto de marca. No me refiero al logotipo, no me refiero al diseño, sino que cuál es el concepto general, Tu rector, ¿no? el concepto rector creativo que va a envolver y que puede dar para mucho para que luego si se hace cualquier elemento de marca digan, ah, aquí hay algo padre. Y generalmente yo las trato de anclarla sobre esa filosofía, esta frase que recuerdo muchísimo que dice que las marcas que más conectan son las que tienen mayor significado. Las marcas, si te das cuenta, cuando se aderezan de muchos significantes, que puede ser una parte filosófica, táctica, visual, estética, tienen como diferentes ramas, son las que mejor tenemos conexión con ellas. O sea, hay muchísimos ejemplos allá afuera en el mercado de cómo conectamos con las marcas y sí, es a través desde del significado y la profundidad que tiene. Entonces con Cloud estuve rebotando muchísimo y la neta es súper embriagador, chido como creativo, el decir, ok, a ver, busquemos este ángulo en base a facta non verba, qué contexto hay de la época de la historia de las escuelas, porque la instrucción del el brief de parte del cliente era que se sienta una escuela, que se sienta más que una academia digital. Entonces, buscar este ángulo de la yuxtaposición, de lograr enlazar dos conceptos que generalmente no enlazarías, creativamente decir, ok, a ver, tenemos facta non verba, ¿cómo lo enlazarías? Y ya al momento de usar esa palabra de yuxtaposición con Cloud, y usar divergente, usar pensamiento lateral, es un gran hack. Ya lo sacas como de la jugada de lo natural que te va a dar. Entonces te empieza a dar resultados bien fregones. Incluso me dio unas ondas que yo no sabía de, no sé, metáforas de la antigua Grecia, de cómo existe como esta eterno correteo del perro que nunca va a alcanzar a la zorra. Y esto es ejemplificado en una de las constelaciones donde precisamente está Sirius. Y Sirius es como Oso nombró su metodología para marca personal. Entonces se me hizo bien interesante de que, ay, no manches, encontré eso, encontré que en la constelación está ahí, entonces me anclé y me traje el concepto
de ver la escuela de Cracks Business School como que llama a la acción como estos ir de la Grecia antigua hacia a la nueva Roma. De la Grecia antigua, que era muy filosófica, que tal vez se encontraba nada más en este método socrático de estar platicando todo el día, de una manera no relajada, pero a lo mejor se iban al extremo de no actuar. Y ver a la Roma del orden, que precisamente la persona que nombró, que se relaciona esta frase, que no sé si yo solo sepa o no, no importa, pero estoy formando una narrativa de la marca, ¿no? Es romano. Entonces, si es romano, entonces se puede estar relacionado a como esta nueva Roma que está inspirada en la Grecia, que va de la narrativa filosófica a una narrativa de acción. Entonces, me ayudó muchísimo para construir todo el concepto de marca, en donde una vez que ya lo tuve en cloud, después, la verdad, ahí después de como 2 horas de estar platicando, encontrando conceptos, sobre todo me inspiró a mí como creativo para luego diseñar algo. Tal vez tú vas a decir, oye, no manches, a ver, pero ahí en ese sistema de marcas se ve reflejado o no se ve reflejado. No importa, fue un asset creativo para yo poder construir y me ayudó muchísimo, fíjate, cuando se lo presenté a Susi Beriken, al equipo de Susi, al equipo de Oso, en decir, ay, no manches, eso está bien padre, eso me encanta porque tiene que ver con el significado de la filosofía. Gráficamente está nada más sutilmente expresado, pero no pasa nada, tiene un significado detrás de. Y eso es, por ese tipo de ondas es porque los proyectos valen X o Y pesos, ¿verdad? Y eso, siempre regresamos, ¿no? Al tema de, lo hablamos en el episodio anterior, de que las herramientas ya están ahí. Ahora falta el componente del fondo, ¿no? Falta el componente de la conexión de puntos, de la profundidad, de la curiosidad, de la búsqueda, ¿no? Porque ahí están las herramientas. Se da cuenta que tenemos Ferraris estacionados. Sí, fíjate. Y algo que estoy haciendo mucho recientemente es que me estoy apoyando mucho con Claude y con ChatGPT a que sea también un repositorio de mis ideas. O sea, ver cómo puedo ir por adelantado, compartirle en algún lado alguna idea, que tal vez no sé ahorita si me va a servir para una nueva marca, para un nuevo diseño, pero ya le voy adelantando mi forma de pensar, para que cuando yo le pida algún resultado, él tenga como un contexto muy particular, que ese es como algo, un pensamiento que yo tengo. Mientras más yo logre curar, afinar y tener una manera muy práctica y exteriorizada mi manera de pensar, mi estilo de pensar, lo que opino de la estética de las marcas en general, y la puedo yo lograr compartirla a una AI, es la manera como yo estoy apostando a mi futuro yo, ¿verdad? Para que en un momento yo incluso pueda delegarlo a alguien más de que, oye, mira, esa es mi manera de pensar. Y es lo de la base de conocimiento, ¿no? La base de conocimiento. Fíjate que recientemente había por ahí una entrevista de Matthew McConaughey donde lo criticaban o bueno, se funaban o le echaban carrilla en Twitter porque él mencionó que en una entrevista con Joe Rogan que no, mira, a mí me gustaría que existiera una aplicación de inteligencia artificial donde nada más supiera mi contexto, tuviera mis intereses, los libros que he leído, las citas que me gustan más. Y mucha raza le decía, sí, eso ya existe, precisamente Notebook LM o herramientas que para allá va. O sea, cada vez más tú vas a poder tener un lugar donde tú puedas llegar y estudiar, afinar tu gusto, preguntarle, pero en base del contexto que tú tienes. En Black Mirror se ha platicado muchísimo de ese futuro donde es tu base de conocimiento, tu segundo cerebro o alguien que realmente te ayuda. Y yo creo que una forma práctica del creativo debemos aprender mucho a usarlo porque muchas veces tenemos la idea, pero no sabemos cómo decirla, cómo expresarla, cómo bajarla. Y es un gran acompañamiento la AI en ese Sí, sentido. por ejemplo, nosotros lo hemos hecho de los Discovery Workshops, nuestros talleres de descubrimiento en donde entendemos y se vuelven sesiones de co-creación, ¿no? Con nuestros clientes para plantear el rumbo de la marca, ¿no? Para potenciar su negocio. Pero ya el hecho desde esta época donde transcribimos lo que está sucediendo en el Discovery Workshop es un aliviane pero impresionante, ¿no? O sea, son cositas donde combinas la parte táctica o la parte, llamémosle antigua, ¿no? De tener una sesión con un cliente,
pero apoyándote con el recurso, con herramientas de inteligencia artificial, obviamente grabando el audio para luego transcribirlo, ¿no? O sea, son Sí. cositas que no necesariamente caigamos en la idea de que, todo va a ser digital, no, el chiste es cómo conectarlo y cómo integrarlo a lo que ya estamos haciendo para meterle fuego, ¿no? Claro, claro. Sí, yo quiero aclarar muchísimo que no es como, ay, hablando Lo hicieron en IA, ¿no? exactamente, fíjate, escuché un concepto bien interesante de un profesor de Stanford de creatividad. Tiene un video muy padre donde él habla, hay que cambiar de ver de por AI con Con AI, AI, with exacto. AI, ¿no? O sea, esa palabrita de with o con como acompañante, como un catalizador, como en algún momento tenías, no sé si te acuerdas, estos jueguitos de MS2, donde era roleplay, ¿no? Donde te daban diferentes opciones, te preguntaban algo y ya te iban direccionando. Entonces te está como acompañando, ya tiene a lo mejor cierta historia en este juego del AI, pero te está dando la oportunidad de co-crear juntos, ¿no? Saberlo realmente como un co-creador. Y fíjate, yo siento que muchos creativos allá afuera, y sobre todo los más grandes que nosotros incluso, tienen ese miedo, ¿no? Ese miedo incluso como corporativo, institucional, de que, ay, güey, es que no. Yo lo he visto en las pláticas, ya este año he tenido la oportunidad fácil, unas 10 pláticas que he dado de ya, y hay mucha esa pregunta de qué onda con la privacidad y el arte. Es que lo está haciendo ella y no es realmente tu arte, tú como diseñador, ¿qué hiciste de eso? Como cuestionando. Entonces yo opino, no sé, me gustaría escuchar tu opinión, Sam, que es como la historia, ¿no? Como cuando hemos visto estas situaciones divergentes en la tecnología y en la historia en general de la humanidad. Hay como dos opciones, o estás del lado del río o del otro lado del río. Y un lado del río de la historia podría ser de esta persona temerosa, ¿no? De que, güey, no, pues yo no hago nada de eso, no es mi arte realmente va a ser hasta que yo haga algo impreso. No sé qué extremo en la mente eh, verían ellos como algo que está aislado de una variable externa que no representa su arte o su situación creativa, etcétera, ¿no? O están del otro lado y yo intento estar de este otro lado donde vea realmente la AI como un potencializador de mi creatividad, que me está ayudando a generar algo que en la vida yo hubiera podido hacer como un render 3D complejo de un logotipo, y la idea que yo tengo en la mente de cómo se comporta una marca, y no necesito un equipo detrás o pagarlo, sino ya yo puedo hacerlo en Midjourney y otras ideas en general, ¿no? Fíjate, yo he mandado ya varios newsletters y contenidos, o sea, newsletters de Net, de Branders, en LinkedIn. Pero lo he estado trabajando para hacerlo en un lenguaje muy natural que la raza ni cuenta se da. Y yo creo que ese es un buen ejemplo. Claro, güey, me está ahorrando tiempo, me está editando, me está evitando cosas de ortografía, pero porque lo he estado entrenando, ¿no? Sobre este mismo formato, esta es la idea, y dictándole, vamos a ejecutar un texto que nos... Primero, analiza cuántas palabras en promedio tienen estos bloques. No, pues que 300, que 300. Ah, bueno, no te salgas de ahí, usa lo mismo que hablamos hace rato de mi estilo, ¿no? De voz y demás. ¿Qué te quiero decir? De que un purista te diría, es que no lo escribiste tú, güey, lo escribí yo, güey. ¿Me explico? Le he estado haciendo peticiones. O sea, es mi idea, es mi conexión, es mi tono, es mi personalidad. Yo mismo le di copy paste, lo pegué. O sea, ¿por qué no sería mi idea, no? Entonces hay una cierta resistencia. Yo creo que ya cada vez van a ser los menos, ¿no? Pues no hay cómo, güey, poner sobre la mesa de que, güey, tárdate 3 horas haciéndolo totalmente artesanal a tarde de 5 minutos. O sea, ya es ilógico, güey. Y sobre todo está el insight, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del newsletter o los Discovery Workshops, donde utilizamos AI para hacer los resúmenes de los transcripts, pero sobre todo hay en ese ejemplo el insight que resultó de una plática de 8 horas con nuestro cliente y que nosotros vamos a decirle a AI, sabes que los insights que yo, Samuel, descubrí o yo, David, descubrí, fueron estos, colócalos en el documento. Esos insights no vienen de AI. O sea, no es como, hey, no, AI, dame tú los insights. No, güey, o sea, yo estoy colocando O ahí. lo que pasó, por ejemplo, ahorita en el taller de marketing Sequentis que dimos este fin de semana pasado, en donde tenemos los 5 puntos de la metodología y le fuimos cargando al usuario, les dimos un workbook, un Google Doc donde venían los prompts. E incluso aquí en tiempo real, Chuy se los estaba mandando en el grupo de WhatsApp de que pónganle este prompt, pero en el prompt ya venía la instrucción a Claude para que les estuviera preguntando. Es decir, el usuario pegaba en Claude el prompt
y el Claude le iba haciendo pregunta por pregunta, 5, 3, 10 preguntas de un mismo paso. Y ahí veías a los usuarios, a los asistentes contestándole a Claude. Y ellos se fueron con su estrategia, pero que vino de ellos. O sea, para mí eso es un gran parteaguas porque, güey, no le hicimos nosotros. Nosotros les dimos el bagaje a ellos, les dimos el contexto de la metodología y les dimos las instrucciones para que en su propio cloud ellos le cargaran la información y les arrojara el resultado. O sea, ¿cuánto tiempo nos hubiera llevado atender, servirle a 18 personas que vinieron, 18 asistentes, hacerles su estrategia de marketing? Imagínate, 18, esos proyectos de un mes por 18 es ilógico, güey. El chiste es que yo creo que como Shrek, ¿verdad? Estamos pensando como en capas, ¿no? Entonces muchos están en la capa muy básica. Le arrojo un prompt básico a ChatGPT para que me digas, güey, estamos dándole instrucciones para darle prompts al usuario precargados con nuestra metodología para que sea Claude que lo haga en co-creación con el usuario, güey. Pero en realidad sigue siendo nuestra misma receta, ¿no? O sea, esto puede significar un parteaguas para quien lo entienda, güey. Yo creo que en resumen, Sam, para ir finalizando mi último pensamiento acerca de esto es la invitación. Definitivamente en la agencia, en los proyectos que hemos hecho recientemente, ha sido un parteaguas utilizar inteligencia artificial en todos los rubros, e incluso branding, en la conceptualización de logotipos, conceptualización de marcas, video, el proceso de generar un guión. eh, y lo más importante es que está el factor humano, o sea, es decir, no nos estamos yendo al extremo de decir, ay, a ver, cuestionar de que, a ver, este diseñador, es, no sé, lo vamos a despedir porque no está aprendiendo. No, o sea, estoy tratando realmente desde el liderazgo de habilitar, propiciar, invitar a la persona y al equipo de trabajo que lo use y sobre todo para que crezca, para que se haga mejores preguntas, tenga una mejor estructura de cómo hacer su trabajo, porque de una u otra manera, como lo hemos platicado desde un inicio, mientras más estructurado tenga y estratégico sea tu trabajo, la AI te va a dar mejores resultados. Entonces, un diseñador que logra aprender eso se transforma en un leverage muy importante. Entonces, la gran invitación para el creativo de hoy es que te sumes a la ola, ¿no? Y vaya así, tal vez participando desde una capa superficial de así, hacer una imagen, pero empezarte a cuestionar, ok, ¿cómo puedo mejorar esta imagen? ¿Cómo puedo tener el vocabulario para identificar mejores tokens? ¿Cómo puedo tener un mejor proceso creativo con ayuda de AI? Porque mucha gente no sabe que la propia AI te puede ayudar para darte feedback de tu propio diseño. Cosas tan básicas como, hey, este es mi diseño, este es el screenshot que puedo mejorar desde un rol de un director creativo senior. Dándole ese prompt específico ya te va a dar un feedback. No necesitas preguntar al de al lado, preguntarle, ya vas a tener un cierto insight muy específico de muchísimo valor. Entonces, es la invitación, Sam, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, para empezar a usarla, no tenerle miedo y empezar a dar pasos. Y sobre todo con esta pregunta, yo lo tengo impreso en un post-it de mi computadora, aunque soy un power user, yo lo tengo impreso con un post-it. Y el post-it dice, ¿cómo puedo esta tarea ayudarme a hacerla mejor? A lo mejor no en términos de tiempo, eso es como lo más natural de que hacerla más rápido, no necesariamente es más rápido, es hacerla mejor, más eficiente la tarea. ¿Cómo esta tarea, si voy a iniciar una tarea, trato de voltearla a ver el post-it, decir, ay, güey, voy a hacer, no sé, la cobranza de net. ¿Cómo me puede ayudar ella ahí para solucionarlo? ¿Qué cosas nuevas ha sacado ella ahí oye, voy a tener este correo electrónico, voy a mandar este correo electrónico, ¿cómo me puede ayudar a estructurarlo mejor? Tener mejor inteligencia emocional, a lo mejor para redactarlo mejor, tener en cuenta algo, puede dar feedback a un cliente o un miembro del equipo. ¿Cómo me puede ayudar ella ahí para estructurar mejor mi plática? Como en base al contexto que yo le he dado al propio ChatGPT. Entonces, ese sería mi recap Sam, de la Sí, plática. no, yo también pienso mucho como tú por ejemplo, cosas tan tácticas que he estado haciendo desde que le cargo literalmente muy rupestre, captura de pantalla de reportes del newsletter, del reporte general y individual de los correos. Y oye, analiza. Obviamente no así, pero analiza de que los clics, las aperturas, no sé, encuentra patrones, encuentra, te arroja cosas de que, güey, no conozco un marquetero que me hubiera dado ese reporte. Pero más que el reporte te da hallazgos, de tal forma que cuando dices ok, güey.
Entonces, ahora sí, trabajemos el nuevo newsletter. Son cosas muy potentes, güey, que incluso te ayuda a descubrir puntos ciegos, pero todo si le das la instrucción adecuada, ¿no? Y yo creo que mi resumen sería eso, que invitar a quien nos escucha que salga de esa trampa del prompt básico, del uso muy básico de la inteligencia artificial. Le puedes meter turbo incluso partiendo de lo que dijiste. Oye, ChatGPT, ¿cómo le hago para que me des mejores prompts y hazme preguntas? Así literal, partiendo desde una etapa de conciencia, de ignorancia y haciéndole lo más fundamental del conocimiento, que es la pregunta. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos en la próxima.